¿Cuántos veranos más podrás disfrutar al lado de las personas que quieres? ¿Cuántas llamadas de teléfono? ¿Cuántas lunas llenas? ¿Cuántas cenas familiares te quedan? Te sorprenderá lo pequeño que es ese número. Aunque en aquel momento yo pensaba que no se acabaría jamás, hubo un día en el que yo vine por última vez con mi abuelo a ver a los pájaros burlones en la pajarera del Paseo de la Herradura. De haber sido consciente en aquel entonces, sin duda habría vuelto una y mil veces con él. Volver no es un acto menor, no es simplemente un movimiento en el espacio o un desvío de la rutina. Es en lo más profundo, un gesto existencial que nos recuerda quiénes somos. La filosofía griega lo intuyó con fuerza. Para Platón el conocimiento no era más que un regreso del alma a lo que ya sabía. Lo llamaba la anamnesis, una memoria de lo esencial. Y en psicología contemporánea, Jung hablaba del proceso de individuación como un reencuentro con las raíces de nuestro inconsciente colectivo y personal. Regresar implica detener el vértigo del presente y reconocer que todo lo que proyectamos hacia adelante está tejido con hilos del pasado. Recuerda a Ulises, tras años de guerra y viajes, comprendió que la grandeza de su destino no residía en las batallas libradas, sino en el retorno a Ítaca, en la necesidad casi sagrada de reencontrarse con su tierra, su hogar, su gente y en última instancia consigo mismo. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. A veces volvemos a la casa de la infancia y notamos que las paredes han encogido, o desempolvamos una canción que nos acompañó en los 17 años y sentimos una mezcla de nostalgia y reconciliación. Esos regresos no son caprichos, son rituales de integración. Recordatorios de que no hay futuro sólido sin raíces que lo sostengan. Volver no significa retroceder, sino ensanchar la mirada. Tender una especie de puente entre quienes fuimos y quienes aspiramos a ser. Sin ese movimiento de retorno corremos el riesgo de ser como árboles arrancados de la tierra, vistosos por un tiempo, pero condenados a muerte. Cuando uno vuelve a sus orígenes, a una ciudad, a una vieja costumbre, a un recuerdo polvoriento o incluso a una persona, algo se acomoda en la mirada. De pronto comprendemos que no nacimos en el vacío, que somos fruto de contextos, de rostros, de gestos que nos dieron forma. Los estoicos dirían que recordar de dónde venimos es un antídoto contra la vanidad, porque cuando contemplamos el suelo del que brotamos, entendemos que nuestra historia no se sostiene sola, que somos parte de una corriente más amplia. Sin esta perspectiva, corremos el riesgo de creer que todo lo que tenemos es producto exclusivo de nuestra voluntad, cuando en realidad somos herederos de manos, voces, cromosomas y tiempos que nos precedieron. Pero regresar también es mirarse en un espejo que no miente. Cuando caminamos por lugares donde solíamos estar, al revisar escritos, fotos o gestos que parecían olvidados, descubrimos las huellas de un camino que quizá ya no recordábamos con claridad. La psicología humanista ha señalado este contraste como esencial. Debemos valorar lo que ha cambiado, porque eso es reconocer que el yo es un proceso, no una estatua. La distancia entre lo que fuimos y lo que somos nos revela transformaciones sutiles. La timidez que dimos por sentada ya no es tan férrea. La herida que dolía tanto ahora apenas late como un murmullo. Sin regreso, esa evolución se vuelve invisible. Solo al volver atrás podemos medir el terreno ganado como quien sube a una montaña y solo entiende su ascenso cuando mira hacia abajo. Y tal vez lo más hondo, el regreso nos permite reconciliarnos con aquello que dejamos abandonado en algún recoveco de la memoria. Volver es abrazar al niño que no entendimos, al adolescente que juzgamos con dureza, los errores que nos avergonzaban y que cuando los revisitamos dejan de ser manchas para convertirse en maestros. La Gestalt se encargó de explicarnos que la psique se fragmenta cuando negamos partes de nosotros mismos. Y el regreso, cuando es honesto, actúa como un pegamento delicado que lo integra todo. Al reconciliarnos con nuestro pasado, dejamos de huir de nosotros mismos y esa reconciliación no nos ancla en el ayer, sino que nos permite avanzar con más ligereza, como alguien que ha hecho las paces con los fantasmas y ahora camina acompañado, no perseguido. Regresar es otorgar contexto a la trama de nuestra vida. Ningún logro, por brillante que sea, tiene verdadero sentido si te contempla aislado como una joya sin engarce. Ningún fracaso, por oscuro que parezca, se entiende sin el consuelo que lo sostiene.
Mirar hacia atrás nos ayuda a inscribir cada victoria y cada caída en un relato más amplio, casi como un novelista que relee capítulos anteriores para descubrir la coherencia de nuestra historia. Kierkegaard decía que la vida solo puede comprenderse mirando hacia atrás, aunque deba vivirse hacia adelante. Regresar es precisamente ese ejercicio de lectura retrospectiva que convierte los accidentes del camino en parte de una narrativa con significado en lugar de fragmentos dispersos. En este gesto también mantenemos encendida la memoria de quienes nos formaron. Regresar es como volver a visitar un viejo teatro y sentir que todavía resuena la voz de los actores que ya no están. Los rostros de quienes nos amaron o nos guiaron se sostienen gracias a ese retorno. Las calles donde aprendimos a caminar siguen latiendo dentro de nosotros cuando nos detenemos a evocarlas. La memoria no deja de ser una forma de gratitud y cada regreso es un acto de resistencia contra el olvido. Nos recuerda que lo que somos está tejido con personas y lugares que dejaron marcas imborrables, aunque el tiempo haya intentado deshacerlas. Además, al volver podemos mirar lo familiar con ojos renovados. Lo cotidiano nos anestesia y lo damos todo por hecho hasta que la distancia nos regala una perspectiva diferente. Cuando uno regresa a un rincón que solía parecer gris y de pronto lo encuentra lleno de belleza inadvertida, se revela un misterio. No era el lugar el que había cambiado, éramos nosotros. En un mundo que constantemente dispersa nuestra atención, regresar es también un acto de reunificación. La identidad necesita raíces, anclas que nos recuerden qué es lo que permanece en medio de tanto cambio. Volver a lo esencial, un olor, una voz, una tumba, un gesto del pasado, es recuperar un hilo de continuidad que nos salva de la fragmentación. La psicología contemporánea habla del self-narrativo. Somos historias que nos contamos a nosotros mismos y cada regreso refuerza la coherencia de ese relato y evita que nos sintamos pedacitos inconexos flotando en un mar de estímulos. Y hay algo más luminoso. Regresar puede ser también un acto de inspiración. Algunos recuerdos siguen guardando una energía intacta, como brasas que nunca se apagaron del todo. Volver a tocarlas es avivar la llama creativa. El pintor que recuerda la primera pared que manchó con color, la escritora que vuelve al cuaderno de la infancia donde garabateó su primer poema, el músico que escucha el disco que lo impulsó a soñar. En esos regresos se abre un material de frescura, una forma de rescatar la inocencia creadora que tantas veces se pierde bajo el peso de la experiencia. Regresar en ese sentido no es solo mirar atrás, es extraer de la memoria una chispa que alumbra el presente y lo proyecta hacia adelante con fuerzas renovadas. Hay heridas que solo encuentran su lenguaje cuando el tiempo ha pasado y el corazón ha aprendido a mirar con otra luz. Volver a ellas es tanto necesario como un ejercicio de sabiduría, como quien abre una carta olvidada y descubre que las palabras que antes ardían como fuego, hoy se leen con una serenidad casi tierna. El regreso nos ofrece esa distancia necesaria para comprender el dolor desde otro ángulo, como si la herida ya no estuviera en carne viva, sino convertida en cicatriz que podemos tocar sin desgarrarnos. Es preciso regresar incluso a las negras sombras. Nietzsche hablaba de la transfiguración del sufrimiento. Cuando lo miramos con perspectiva, deja de ser solo un peso y se convierte en materia transformada, en fuerza que ha conseguido moldear lo que somos. Por eso regresar a esos parajes dolorosos no los borra, pero nos permite integrarlos, reconciliarnos con ellos y en ese gesto sanar, porque entendemos al fin. Pero sobre todo, es importante volver para estar con quienes te están esperando. Regresar a ver a quienes amas es recordarle al tiempo que no todo se lo puede llevar. Es volver a un espacio donde las palabras sobran porque la presencia ya lo dice todo. En esos encuentros la memoria se mezcla siempre con lo nuevo. Los gestos de siempre se iluminan con la experiencia que has ganado en tu camino. Visitar a los tuyos no es un simple viaje, es un acto de cuidado hacia lo que te sostiene por dentro. Una forma de reconocer que los afectos necesitan ser regados para seguir vivos. Desengáñate, la vida no es una serie de fragmentos aislados, es un río que nunca se interrumpe. El instante presente, por intenso que se viva, no es del todo, es apenas una curva dentro de un cauce más amplio. Volver a mirar al pasado
Regresar nos devuelve esa continuidad, nos recuerda que somos la suma de épocas, de versiones, de paisajes emocionales, de personas que se encadenan sin ruptura. Regresar ni es detenerse, ni retroceder. Es darle a nuestra vida la forma de un relato completo donde incluso las pausas y los silencios tienen sentido. Como en la música, donde las notas no existirían sin espacio entre ellas. Nuestra biografía se vuelve armónica cuando aceptamos que lo que fue y lo que es laten juntos, unidos por la memoria y la mirada que se atreve a volver.